Pensamiento filosófico de Aristóteles. Aristóteles ha legado uno de los sistemas filosóficos más profundos y completos de la filosofía antigua. Su pensamiento se extiende a todas las ramas del conocimiento, como la lógica, física, psicología, metafísica, ética, política, sociología, entre otros, así construyendo su propio sistema. Aristóteles hace crítica a los puntos de vista de Platón. Con sus propias manos escribió: aprecio a Platón, pero aprecio más la verdad. En efecto, Aristóteles se opuso a Platón tanto en su forma de concebir el mundo como en la de interpretar el conocimiento. Aristóteles negó la existencia del mundo de las ideas. Para él, las ideas no se encuentran en un mundo separado y aparte, sino en las propias cosas singulares y concretas de donde obtenemos por medio de la abstracción. En nuestro mundo existe una amplia multitud de seres que, de acuerdo con la naturaleza o modo de ser, pertenecen a diferentes géneros y especies. Los seres que pertenecen a una misma especie coinciden en tener una misma esencia. Para Aristóteles, la esencia es lo que hace que las cosas sean lo que son. Aristóteles también negó la preexistencia de las almas y del conocimiento innato. Según él, el entendimiento humano es como un papel en blanco, carente de todo sentido cognitivo. El conocimiento se adquiere a través de los sentidos. Aristóteles distinguió en los seres humanos dos clases de facultad: la facultad sensitiva y la facultad intelectual. La facultad sensitiva, esta está compuesta por el externo, como la vista, oído, olfato, gusto y tacto, y los sentidos internos son la memoria e imaginación. La facultad intelectual, esta está compuesta por el entendimiento agente y paciente. El entendimiento agente es la realización abstracta de la esencia, mientras que la paciente es la que recibe. Para Aristóteles, los sentidos conocen las cosas singulares y concretas mediante la sensación, mientras que el entendimiento conoce las esencias universales mediante las ideas. A este respecto, el auténtico conocimiento humano es el conocimiento intelectual. En conclusión, Aristóteles está de acuerdo con Platón en que conocemos esencias. Sin embargo, para Aristóteles, a diferencia de su maestro, dichas esencias no se encuentran en un mundo aparte y separado, sino en los propios objetos singulares y concretos, de donde se obtiene por medio de la abstracción. Lógica aristotélica. El objetivo de la lógica aristotélica consiste en examinar las formas o estructuras que, independientemente de sus contenidos, deben adoptar el razonamiento o la argumentación. La lógica representa una ciencia preliminar destinada a indicarnos el método o campo que debe seguir las ciencias para lograr conocimientos ciertos y rigurosos. La lógica aristotélica tiene base en el razonamiento, proposición y el término, siendo estos elementos la que forman parte de la misma estructura, con fines para la argumentación. Según esto, todo razonamiento se compone de proposiciones, cada una de las cuales a su vez consta de dos términos o más. Un ejemplo sería: todas las aves tienen alas. Ningún perro es ave. Luego, ningún perro tiene alas. Podemos distinguir las tres proposiciones. En cada una hay dos términos. En la primera, aves y alas. En la segunda, perros y aves. Y en el tercero, perros y alas. Como se puede apreciar en el ejemplo, el término se encuentra constituido por palabras tomadas de la lengua natural. Estas palabras se refieren a conceptos, los cuales a su vez expresan individuos, especies o géneros, cualidades o propiedades de los mismos. Razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Razonamiento inductivo va de los casos particulares a la verdad universal. Por ejemplo,
Los jilgueros, gorriones y avestruces tienen alas. Continuando, se concluye que los jilgueros, gorriones y avestruces son aves, y se obtiene que todas las aves tienen alas. De estas dos proposiciones tiene dos términos. Razonamiento deductivo. Va del todo a las partes, es decir, intenta extraer de una verdad universal otra particular. Un ejemplo sería: todos los humanos son mortales. Los ecuatorianos son humanos. Luego los ecuatorianos son mortales. Aquí se parte de dos juicios dados y se obtiene uno. El silogismo es un razonamiento deductivo, categórico, mediante el cual, partiendo de dos juicios dados, inferimos uno nuevo. Consta, pues, de tres proposiciones, o lo que serían tres juicios, y de tres términos, o lo que expresan tres conceptos. Estos constituyen la materia del razonamiento. La premisa que sirve de punto de partida se llama premisa mayor, y es la más general. La premisa que sirve de intermedio se llama premisa menor, y es menor general que la anterior. La proposición que se deduce de la mayor por medición a la menor es la conclusión del razonamiento. Las formas válidas del silogismo o figuras del silogismo. Primera figura. M es P, S es M, S es P. El término del medio es sujeto en la premisa mayor y predicado en la menor. Segunda figura. P es M, S es M, S es P. El término medio es predicado de ambas premisas. Tercera figura. M es P, M es S, S es P. El término medio es sujeto en ambas premisas. Cuarta figura. P es M, M es S, S es P. El término medio es predicado en la premisa mayor y sujeto en la menor. Clases de silogismo. Silogismo condicional, que implica que si la premisa A o mayor se cumple, entonces también se han cumplido la premisa B o menor. Es hipotético, ya que no siempre es válido. Por ejemplo, si Pedro hace deporte a diario, estará más saludable. Como Pedro se ejercita todos los días, Pedro está saludable. Silogismo categórico, en el que vemos que A es parte de C. Por ejemplo, que todos los animales respiran y un perro es un animal. Un perro respira. Silogismo disyuntivo, que implica que si A es cierto, entonces B es falso. Así pues, afirma que solo una proposición es verdadera, puesto que no pueden ser ambas ciertas a la vez. Por ejemplo, si se hace una vista en un bar o a un restaurante, la vista no es a un bar, la vista es al restaurante. Principio de contradicción. En este postulado Aristóteles dice: no es posible algo que sea y no sea al mismo tiempo. Y bajo esta consideración Aristóteles afirmó que se trata del principio más firme, evidente en sí mismo y causa de la verdad de todos los demás, siendo este el último término en donde todas las demostraciones científicas descansan. Para Aristóteles, la física es la ciencia que estudia los seres corporales o materiales en cuanto son susceptibles de movimiento o cambio.
Se ocupa también de la materia y la forma. La física de Aristóteles posee un profundo sentido finalista o teológico, en base del cual reside la idea de que la naturaleza no hace nada en vano. La física deriva de physis, que significa naturaleza. Sin embargo, este término poseía una amplia pluralidad de significados, entre los que cabe distinguir los 5 siguientes. El primero, conjunto de los seres naturales. Esto respecta a animales, vegetales y minerales, además de 4 elementos simples que son el aire, el fuego, el agua y la tierra. El segundo, principio de causa del movimiento y reposo de las cosas que se encuentran, es decir, el principio y la causa del movimiento de las cosas naturales. Así, las plantas y los animales, por naturaleza crecemos y nos desarrollamos. Sin embargo, mientras las plantas, de acuerdo por su naturaleza, no pueden desplazarse, los animales, de acuerdo con la nuestra, sí podemos hacerlo. 3. Materia. Constituye el sustrato de todo movimiento. Un ejemplo es la materia es la madera con la que hacemos la mesa, el hierro con la que hacemos la rueda. 4. Forma natural de las cosas. Al determinar a la materia, la forma hace que una cosa sea lo que es. Así, mesa la mesa y rueda la rueda. Aristóteles distingue 2 clases de seres con movimiento. El primero, que son los naturales, y son el principio del movimiento y reposo, y son animales y plantas. Los artificiales son los originados por medio de la técnica o del arte, aquellos que poseen un principio extrínseco del movimiento. El movimiento. Para Aristóteles, el movimiento o el cambio de una propiedad es la característica de los seres físicos, y mientras otros filósofos lo consideraron como una desintegración o deterioro de la materia, él lo entendía de forma perspectiva, ya que el movimiento es el resultado de la tendencia de la naturaleza al desarrollarse, es decir, se perfecciona. Potencia y acto. Los seres corpóreos se componen de acto y potencia. Acto es lo que ser actualmente y potencia lo que se llega a ser. Ejemplo, acto es la semilla. Potencia es pan. El acto, eres un tipo muy duro. Y en potencia, eres un anciano. De este modo, al entender la potencia como una especie de cantidad intermedia entre el ser y el no ser. Materia y forma. La materia es el elemento al cual partimos como elemento constitutivo. Deviene algo. Forma. Aquello que tiene un objeto, pero no solo es su silueta. Es la esencia del individuo, aquello que te convierte en un ser único y te diferencia de los demás. Eficiente. Aquello que ha producido ese algo. Causa final. Aquello para lo que existe ese algo. Para Aristóteles, la causa fundamental que explica la realidad es la cual causa el final. Ejemplo, Aristóteles pone una escultura. Supongamos que se trata de una escultura del dios Zeus, hecha de bronce por un escultor para embellecer una plaza. En este caso, se utiliza causa, que es el material, se utiliza formal, eficiente y final. El ser humano, para Aristóteles, forma parte de la naturaleza y por lo tanto debe ser estudiado como un capítulo más de la física. Para Aristóteles, el alma es la forma del cuerpo, por tanto pertenece al orden natural y como cualquier otra forma no puede existir separada de la materia. Consecuentemente, muerto el cuerpo, muere el alma. Además, nos hace referencia sobre lo que él considera el alma y lo divide o propone que hay 3 tipos de alma: la vegetativa, la sensitiva y la racional. El alma vegetativa es la propia de las plantas. El alma sensitiva es la propia de animales. Y el alma racional, que es la del hombre. De la física a la metafísica. La metafísica es el estudio de las causas y los principios del ser, de la causa última de la naturaleza o realidad. En general, de los componentes naturaleza, estructura y los principios fundamentales de la realidad. Aristóteles llamaba a esta ciencia la filosofía primera, de 3 ramas particulares de la filosofía, donde se encuentran la filosofía segunda o física y las matemáticas. Andrónico de Rodas, peripatético, es quien otorga el título de metafísica al archivar los contiguos a los 8 libros referentes a la física. Por tanto, su concepción antigua fue lo que sigue después de los estudios de la naturaleza.
La metafísica surge como una contestación a la teoría de las ideas de Platón, donde Aristóteles sostiene que la esencia de las cosas no se encuentra en las ideas, sino en el mundo físico, tomando en cuenta que, para Platón, las ideas son realidades distintas a la naturaleza, y que de ahí provienen nuestras percepciones sobre las cosas, y que las cosas son meras proyecciones de aquellas ideas. La sustancia, siendo ésta el ser, las cosas concretas de la realidad, sería la base central de la filosofía de Aristóteles. Al igual que Platón, Aristóteles admitirá la existencia de un universal, o idea, que sirva como elemento común entre otras sustancias de un mismo género. La sustancia refiere a los objetos palpables de la naturaleza física, como una mesa, un árbol o una pelota. La sustancia le es común la idea de algo. Una mesa es una mesa, pero cuando este objeto es distinto en esencia, digamos, la mesa puede ser de color verde y la otra no, eso se considera un accidente de la sustancia. Aristóteles entiende la sustancia por medio del ileformismo, materia-forma, donde la sustancia está constituida a su vez por dos condiciones, la material, de lo que se compone una cosa, y la forma, la esencia de la cosa que lo hace común con otras. De tal manera, también podemos entender que cada sustancia está constituida, a su vez, por otra sustancia. Si pensamos en una casa de madera, sustancia, su materia es la madera y a su vez es una sustancia que está constituida por materia, hasta que la materia sea indivisible. A esto Aristóteles llama materia prima y materia próxima. La materia próxima es aquella que constituye una cosa. La materia próxima de una vela es la cera, y la materia prima es aquel sustrato último e incognoscible para el ser humano, ya que no tiene forma visible a los sentidos, de lo que está compuesta la sustancia, la materia misma. Además, Aristóteles da otras definiciones sobre la materia. La materia es eterna, no nace ni perece. La materia prima es en sí misma indeterminada, carece absolutamente de forma. La materia cumple la función de soporte, sujeto o sustrato de la forma. La materia es pura potencia, nada en acto, infinitud y no finitud. La forma. La forma es la esencia común de la materia, y a través de ella conoceremos la sustancia. Por ejemplo, una pelota tiene una materia concreta, pero su forma lo hace cognoscible como sustancia. También tenemos otras definiciones sobre la forma. La forma constituye la esencia de las cosas, lo que éstas son en sí mismas. La forma es considerada por Aristóteles también como sustancia, esto es, como lo verdaderamente existente y real. Las formas son eternas, son ingenerables, no deviniendo como la sustancia primera en el tiempo, advienen y desaparecen en el instante. La función principal de las formas sustanciales es actualizar y determinar una sustancia singular como individuo perteneciente a una especie natural. La forma es acto, actividad, la naturaleza de las cosas, el principio inmanente de sus capacidades y movimientos. En el caso de los seres vivos, la forma de estos recibe el nombre de alma. Modos de ser. Ser por esencia y ser por accidente. Esencia es todo aquello por lo que algo es lo que es. Por el contrario, accidentes son todas las propiedades no esenciales de algo. Ejemplo, forma parte de la esencia de un árbol el poseer un tallo leñoso, pero por el contrario, el tamaño concreto que posea es una propiedad accidental. Ser según las categorías. Las categorías son los distintos modos como podemos hablar de una sustancia primera. Hay 10 categorías, una esencial y las 9 restantes accidentales. Esencia, cantidad, cualidad, lugar, tiempo, estado o hábito. Acción, pasión. 3. Ser verdadero o ser falso. 4. Ser en potencia o ser en acto. La ética. Además de la metafísica, Aristóteles aportó una ciencia, una área de conocimiento nuevo, que es la ética. La palabra ética juega con las dos acepciones que tiene en idioma griego, puesto que ambas se diferencian solo por un acento. Así, en griego, podemos decir que el carácter, en el sentido del propio talante, deriva del modo de vida, adquirido por el hábito. Aristóteles se pregunta cuál es la finalidad que debe buscar el ser humano en el mundo. Aristóteles responde que es la felicidad lo que los seres humanos buscamos. Para Aristóteles, la ética es una reflexión sobre la acción humana, en búsqueda de la libertad. No olvidemos que la palabra latina virtud viene del vocablo latín vir, que significa virilidad, fuerza, excelencia.
De modo que la virtud es lo que nos da fuerza frente a la debilidad, que es el vicio. La virtud es lo que aumenta nuestra fortaleza y por tanto nuestra capacidad de alcanzar la felicidad. Aristóteles piensa el mundo de la acción humana como un lugar donde es tan malo ir demasiado lejos como no hacer lo suficiente. Por lo tanto, Aristóteles cree que las virtudes están en una especie de justo término medio entre el exceso y el defecto, en un campo o en un área determinada de acción, y define dos tipos de virtudes. Tipos de virtudes. Virtudes éticas son las que se refieren a la corrección del carácter y las costumbres. Ejemplos: fortaleza, templanza y justicia. Virtudes dianéticas también se denominan intelectuales. Guardan una estrecha relación con el entendimiento. Ejemplos: prudencia, ciencia y sabiduría. La prudencia, no obstante, tiene un gran significado ético, ya que nos enseña a escoger los medios y fines que deben orientar nuestra conducta. Gracias.